Mi nombre es Marta, tengo 33 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 45 minutos en coche de Madrid. Cada mañana me preparo una taza de espresso, escucho el informe del tiempo y luego camino a mi oficina, que está a poco más de una manzana de mi casa. Soy cofundadora de una startup biotecnológica en el sector sanitario. Un trabajo que no es fácil de explicar, especialmente para personas que piensan que trabajar en una oficina significa pasar el día introduciendo datos. Mi familia nunca entendió lo que hago. O tal vez nunca les interesó entenderlo. Para ellos, siempre he sido la hermana menor extraña. La que se vestía de forma sencilla, casi no usaba maquillaje y siempre estaba pegada al portátil o en alguna reunión. Lucía, mi hermana mayor, es de quien siempre se han sentido orgullosos. Tiene 3 años más que yo y siempre ha sido, a sus ojos, la hija perfecta. Hermosa, elegante, de voz suave y encantadora. Incluso en las fotos familiares, yo solo era una sombra difusa detrás del foco de Lucía. En su cumpleaños o en Navidad, los parientes se reunían a su alrededor para hacerle cumplidos. Lucía, estás increíble con ese vestido. Oh, Lucía, tu nuevo novio es médico. Impresionante. Y a mí, si alguien recordaba que existía, decían algo como: Marta, sí, está haciendo algo en biotecnología. Hablaban de mí como si fuera una nota al pie de página. Solía pensar que si trabajaba lo suficiente, si me mantenía en segundo plano y cargaba con todo el peso, algún día mis padres por fin me verían y se sentirían orgullosos, como lo estaban de Lucía. Pero no. Toda la atención, todas las expectativas, todos los elogios eran para ella. Y yo siempre fui la distante, la seca, la difícil de tratar. Nunca supieron que me quedaba en la oficina hasta medianoche resolviendo crisis de proyectos públicos de salud valorados en casi 1.000.000 de euros. Nunca preguntaron cómo se siente construir una empresa desde cero junto con 3 amigos de la universidad. Cuando la gente me pregunta por mi familia, solo sonrío con cortesía y digo: no hemos hablado en un tiempo. No pasa nada. No porque esconda algo, sino porque ya no hay nada que decir. Llevamos más de 2 años sin hablarnos. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin felicitaciones de cumpleaños. Solo silencio. Como una línea rota que nadie se molesta en reparar. Solía creer que la familia era ese lugar al que siempre podías regresar. Pero un día, en el cumpleaños de mi madre, esa creencia se rompió por completo. Era finales de marzo. Acababa de cerrar con éxito una ronda de financiación con una firma de inversión de Barcelona. Planeaba tomarme 3 días libres y volar temprano para ayudar a mis padres a preparar el cumpleaños de Isabel, como siempre lo hacía. Nada especial. Solo quería ayudar como de costumbre. Cuando llamé para avisar, fue Fernando quien respondió. Planeo volver antes de tiempo. Avísame si necesitáis que lleve o prepare algo, le dije. Todavía recuerdo su voz. No sonaba enfadado, solo extraña. Hubo una breve pausa, luego carraspeó. Marta, si es posible, no vengas este año. Me quedé helada unos segundos, pensando que quizá estaba preocupado porque estuviera demasiado ocupada con el trabajo. No pasa nada, papá. Ya despejé la agenda. De verdad quiero estar allí. Esta vez, su voz fue firme. Lucía va a traer a su nuevo novio. Es director financiero. Educado, claramente exitoso. Tu trabajo, bueno, es difícil de explicar. Si vienes, solo crearás comparaciones y eso sería incómodo. Lo mejor es que no vengas. Me quedé paralizada. El pecho se me apretó y sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Apreté el teléfono con fuerza y dije con los dientes apretados. ¿Estás diciendo que hago quedar mal a la familia, que no debo ir porque soy una vergüenza? No lo negó. Al contrario, insistió. Si insistes en venir, entonces no me llames padre. Y colgó. Sin dudar. Sin pensarlo 2 veces. Mi apartamento quedó en un silencio extraño. La taza de espresso que tenía en la mano se había enfriado. Me quedé mirando al vacío, como si el mundo se hubiera roto con una sola frase. No lloré. Solo me senté allí. Y por primera vez en mi vida entendí algo. Ya no formaba parte de la familia que tanto había intentado mantener unida. Me quedé allí,
sentada en mi butaca de siempre junto a la ventana, la luz de la primavera temprana colándose por las cortinas blancas, sin poder calentar el frío que sentía por dentro. Las palabras de Fernando seguían resonando, claras y definitivas. Si insistes en venir, entonces no me llames padre. Miré mis manos. Me temblaban los dedos, no de rabia, sino de algo más profundo. El punto de quiebre. Siempre pensé que, aunque no me quisieran como a Lucía, al menos seguía siendo su hija. Resultó que no. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Sin dudar, abrí el portátil y accedí a mi aplicación bancaria. Durante más de 2 años, había estado enviando dinero a mis padres todos los meses, cubriendo la factura de la luz, el agua, el internet e incluso el cable. Casi 3.000 euros al mes, sin contar lo que mandaba de más cuando Isabel decía que se había estropeado la nevera o que el coche de Fernando necesitaba arreglos. Nunca preguntaron si podía permitírmelo. Solo decían: Lucía está teniendo problemas tras cambiar de trabajo. Si puedes ayudar, sería estupendo. Y yo ayudaba. En silencio. Como si fuera mi deber. Como si la responsabilidad fuera un contrato invisible que había firmado en el momento en que empecé a ganar dinero. Abrí el historial de transacciones y empecé a hacer scroll. El total apareció, 14.620 euros. El corazón se me hundió. No por arrepentimiento, sino porque, incluso después de todo eso, nunca fui suficiente. Fui cancelando uno por uno los pagos. Electricidad, agua, internet. Notificaciones aparecieron. Pago automático cancelado con éxito. Sin alarmas, sin advertencias. Solo silencio. El mismo silencio con el que siempre había existido dentro de esa familia. Esa noche no pude dormir. No por enfado, sino porque no dejaba de pensar en cómo había pasado todo. En lo que había dicho Fernando. En cómo toda mi familia estaba dispuesta a dejarme fuera solo para impresionar al nuevo novio de Lucía. Un hombre al que ni siquiera conocía. Me habían comparado toda la vida. Pero esta era la primera vez que me rechazaban públicamente. Como si mi existencia fuera una molestia. Llegó el cumpleaños de Isabel. No llamé. No envié ninguna tarjeta. No publiqué nada en redes. No por despecho, sino porque ya no podía fingir. A las 5 en punto de la tarde, mientras estaba en el balcón tomando un té de menta, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Marta, ¿por qué no hay luz? ¿Puedes revisarlo por nosotros? Dejé la taza y abrí el siguiente mensaje de Fernando. No hay agua ni internet. Llama a los proveedores. Tu madre está histérica. Me quedé en silencio, con la mirada fija en la línea de árboles al fondo del jardín. Sin rabia. Sin dolor. Solo una calma extraña. ¿No preguntaron ¿estás bien? Ni una sola palabra sobre aquella llamada. Solo querían que hiciera lo de siempre, arreglar el problema. Luego llegó un mensaje de Lucía. No hay internet. Los invitados están por llegar y mamá casi llora. ¿Qué está pasando? Tomé el móvil y empecé a escribir. Hace 3 semanas, papá me dijo que si insistía en ir a casa, no lo llamara padre. Solo estoy haciendo lo que él pidió. Si esto es un problema, quizá debas buscar a alguien a quien no te avergüence presentar. No lo envié. Lo borré. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que, dijera lo que dijera, solo oiría lo que les convenía. Dejé el móvil sobre la mesa, me recosté en la silla y cerré los ojos. Mi pequeño apartamento seguía tranquilo y silencioso. Sin reproches. Sin miradas juzgadoras. Sin exigencias. Al día siguiente, Lucía dejó un mensaje de voz. Mamá no ha dejado de llorar desde anoche. ¿Sabes lo importante que era ayer? Mi novio conoció a la familia por primera vez y todo se arruinó. Eres tan egoísta. Escuché todo el mensaje y luego apagué el móvil. Durante años no había sido lo bastante egoísta. Ahora era el momento. Abrí mi correo de trabajo y revisé el informe de operaciones del fin de semana. Un asunto me llamó la atención. Transferencia del personal de Valencia a Madrid. En espera de aprobación. Abrí la lista adjunta, hojeé los nombres, y me detuve. Javier Ortega.
Ese nombre me hizo dar un vuelco al corazón. Lo recordé porque apenas 3 días antes, Isabel lo había mencionado. El novio de Lucía trabaja en una gran empresa. Entrecerré los ojos para leer bien. Cargo actual, jefe de finanzas, sucursal de Valencia. Transferido a oficina central en Madrid. Aprobado por Marta Martínez, cofundadora. Solté una pequeña risa, más un reflejo que otra cosa. El mundo era más pequeño de lo que pensaba. Y lo que se avecinaba apenas había comenzado. Me quedé inmóvil frente al portátil, la mano apoyada en el ratón. El pecho hueco, como si me hubieran quitado un recuerdo al que me había aferrado demasiado tiempo. Casi 15.000 euros. 0 céntimos devueltos. Cada uno pagado por mí, mes tras mes, sin recordatorios, sin retrasos. Y ni una sola vez escuché un gracias. Volví a repasar la lista de pagos. 390,22 euros de electricidad. 186,06 euros de agua. 111,20 euros por suscripciones a Internet y servicios. Mes tras mes, como si fuera su contable no remunerada, invisible, ignorada. Recordé la última llamada con Isabel, hacía ya un año. Me llamó pasada la medianoche solo para decir: Marta, se ha roto una tubería en el baño, ¿puedes llamar a alguien? Lucía está de vacaciones con su novio. Solo quedas tú. Parecía inofensivo, pero era la verdad más amarga. No me querían como hija. Solo era la solución cuando los que realmente les importaban no estaban. Y ahora, que me decían que no fuera a casa porque mi presencia no era conveniente. Por fin lo entendí. Todos esos años, nada de lo que hice fue recibido con cariño. Solo me recordaban cuando había que pagar una factura o solucionar un problema. Pero cuando yo necesitaba algo, no había nadie. Mi móvil volvió a iluminarse. Un mensaje de Isabel. Marta, sé que ayer fue un poco tenso, pero si pudieras encargarte del internet, sería genial. Lucía está intentando mantener la calma con los invitados. Miré el mensaje como si fuera una desconocida. Sin disculpas. Sin mención del cruel rechazo de Fernando. Solo otra petición, como siempre. Dejé el móvil sin responder. Salí al porche y me senté en la silla de madera, bajo el sol apagado de abril. Madrid aún no estaba cálido. Pero el aire fresco me aclaraba la mente. Pensé en Javier, el nuevo novio de Lucía. Y ahora mi futuro subordinado. La ironía. Me habían excluido del cumpleaños de Isabel por él. Y ahora él iba a reportarse directamente a mí. Si la vida fuera una comedia, este sería su mejor chiste. Volví al escritorio y abrí el correo electrónico. El asunto resaltaba. Confirmación de nuevo ingreso Javier Ortega traslado a oficina de Madrid. Hice clic en el perfil. Todo coincidía. Edad, experiencia, títulos. Un currículum impecable. Justo el tipo de hombre que Lucía elegiría. Educado, con estudios, encantador en el papel. Miré la foto adjunta. Algo en ella me resultaba familiar. Entonces lo recordé. Nos habíamos cruzado brevemente en una conferencia hacía unos 6 meses. Me dio la mano y me llamó educadamente cofundadora Martínez. Pero ninguno hizo la conexión. O tal vez yo nunca me interesé lo suficiente por Lucía como para saber quién estaba a su lado. Ahora tenía una decisión. Aprobar la transferencia o rechazarla. Pero supe que no necesitaba hacer nada. La vida ya había escrito el guión perfecto. Solo tenía que sentarme y observar lo que pasaría cuando Lucía descubriera que su novio respondía ante la hermana que avergonzaba a la familia. Al día siguiente, Javier llegó a la oficina. Entró en la mía con una carpeta en la mano, su rostro ligeramente tenso. Cuando me miró, sus ojos se detuvieron en los míos y luego se agrandaron con sorpresa. «¿Marta?», preguntó suavemente. Le sonreí con calma, tranquila y serena. «Bienvenido a Genoma Ibérico. Revisaré todo el plan financiero para este trimestre. Espero trabajar contigo, Javier». Se quedó inmóvil. Su rostro se sonrojó, luego se puso pálido. Nadie en mi familia sabía que yo había cofundado esta empresa. Nadie se había molestado en preguntar qué hacía realmente. Todos simplemente asumían que yo era una empleada más de oficina.
No dije nada más. Deslicé el contrato hacia él. Javier lo tomó y salió de la sala en silencio. Me recliné en mi silla. No estaba feliz. No estaba triste. Solo sentía que la rueda por fin había girado. Y esta vez, no tenía que decir ni una palabra. La verdad se había pronunciado por sí sola. La mañana del cumpleaños de Isabel, el cielo en Madrid estaba inusualmente gris. Una densa niebla colgaba en el aire, haciendo que todo pareciera difuso. Como si el mundo se preparara para que algo se desmoronara. Me preparé un café negro fuerte, me senté junto a la ventana y miré el patio vacío. No planeaba hacer nada. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin publicaciones de cumpleaños. Solo quería que todo ocurriera tal como debía, sin mí. A las 9 en punto, mi móvil vibró. Primer mensaje, de Isabel. Marta, cariño, creo que se ha ido la luz, ¿puedes revisar? Es un día importante. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. El mismo tono de siempre, dulce, suave, como si nada hubiera pasado. Como si Fernando no me hubiera dicho que avergonzaba a la familia y que no debía aparecer. 15 minutos después, otro mensaje. Esta vez, de Fernando. Aún sin luz. ¿Tampoco hay agua? ¿Pasa algo con los pagos? Llama ya al proveedor. Seco. Frío. Sin preocupación. Sin una sola mención al hecho de haberme excluido de la celebración. Solo una orden, como si aún fuera su gestora logística. Suspiré. Durante 2 años no me había retrasado ni una vez. Electricidad. Agua. Internet. Suscripciones de pago a servicios. Los cancelé todos la misma noche que Fernando colgó y rompió todo. Porque, según él, yo era difícil de presentar. Y ahora, justamente el día en que Lucía presentaba a su novio a la familia. La casa estaba en caos. Sin electricidad. Sin agua. Sin internet. Exactamente como lo había previsto. A las 11 de la mañana, los mensajes llegaron en oleadas. Isabel, Marta, por favor, te lo ruego. Están llegando los invitados, ¿puedes ayudar solo esta vez? Fernando, no hay electricidad. No podemos cocinar, ¿dónde estás? Ocúpate ya de esto. Lucía, en serio, Marta. Hoy es especial. Mamá está a punto de llorar. No hay internet. No puedo llamar a nadie. Me estoy volviendo loca, ¿puedes dejar de ser egoísta? Me recosté en la silla. Mi café ya se había enfriado. Los mensajes no me hicieron sentir vengada. No me dieron satisfacción. Lo único que sentía era vacío. Un vacío tranquilo, firme, inquebrantable. Entonces el móvil volvió a vibrar. Una videollamada de tía Carmen, la única persona de la familia que aún enviaba mensajes en los días festivos, aunque yo rara vez respondía. Dudé un momento, luego contesté. Su vieja cocina apareció en la pantalla, iluminada solo con la linterna del móvil. Se la notaba cansada, con los ojos ligeramente enrojecidos. Marta, dijo suavemente. Tu madre está en pánico. La casa está a oscuras. Todos corren de un lado a otro y nadie sabe qué hacer. No dije nada. Solo la miré. Ella hizo una pausa y añadió, sin acusar ni defender. ¿Qué ha pasado? Nunca te has perdido el cumpleaños de tu madre. Sé que debes tener tus razones, pero, di algo. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Fernando dijo que hacía quedar mal a la familia. Me dijo que si insistía en venir, no lo llamara más padre. ¿Tú qué crees que debería hacer después de eso? Tía Carmen se quedó congelada. Su expresión cambió en un instante. Al fondo, se oía ruido. La voz de Isabel, alta y molesta. Seguro que está haciendo un drama. Nadie sería tan cruel como para hacer esto. Luego, otra voz más aguda. Lucía, Javier está a punto de llegar. ¿Alguien llamó ya a la compañía de luz? No puedo creer que nos haya hecho esto justo hoy. Sonreí con tristeza. Tía Carmen lo había escuchado todo. No defendió a nadie. No dijo ni una palabra. Y entonces, inesperadamente, la cámara se movió.
Un nuevo rostro apareció en la pantalla, Javier. Mismo traje impecable, misma expresión pulida que en su currículum. Miró fijamente el móvil y soltó, casi sin querer. ¿Eres Marta Martínez? ¿La que dirige Genoma Ibérico? Asentí, sin apartar la mirada. Hubo una larga pausa. Entonces Javier se giró hacia todos los presentes y dijo: Ella es mi superior directa. Y la persona que aprobó mi traslado a Madrid. Silencio absoluto. La mandíbula de Lucía cayó. Mis padres se quedaron petrificados. Nadie dijo nada. Respondí con calma. Espero que tu presentación de hoy salga bien. Y colgué. Después de la llamada, dejé el móvil sin decir una palabra más. A través de la ventana, la luz tenue de la tarde se filtraba débilmente entre las nubes grises. Todo a mi alrededor estaba tan tranquilo que apenas parecía real. Sin voces. Sin nuevos mensajes. Sin llamadas. Solo yo y una extraña sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Una verdad revelada, no por mí, sino por ellos mismos. No tuve que exponer a nadie. Solo guardé silencio y dejé que todo se desarrollara como tenía que ser. Javier lo había confirmado con claridad. Yo era su jefa. La cofundadora de Genoma Ibérico. La empresa que todos en mi familia creían que era solo una oficina cualquiera donde yo rellenaba papeles. En ese momento, la cocina de mi familia se convirtió en un escenario. Uno donde las máscaras caían, una a una, sin que nadie pudiera detenerlo. Y Lucía, mi hermana. La misma que una vez le susurró a mi madre que yo debería elegir un trabajo más fácil de presentar. Ahora estaba congelada junto a una tarta de cumpleaños que ni siquiera había sido encendida. Lucía se había esforzado tanto en impresionar a su novio con cumplidos vacíos y una familia aparentemente perfecta. Pero al final, fue ese mismo novio quien me llamó jefa delante de todos. Podía imaginarme la escena como si la viera en una repetición. Mi madre, tan nerviosa que casi deja caer la bandeja con la tarta. Mi padre, con el rostro rojo, aferrándose al borde de la mesa. Y los parientes, esos que solo venían por la comida y a juzgar, sentados en silencio, con los ojos moviéndose de un lado a otro intentando entender qué acababa de pasar. Tía Carmen seguía con la videollamada conectada. Su mirada ya no era curiosa, sino algo más cercano al respeto. No dijo casi nada, solo me hizo un pequeño gesto de asentimiento antes de finalizar la llamada. Esa noche, recibí el primer mensaje de Lucía. Largo, desordenado, una mezcla de rabia y desesperación. Lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? Lo dejaste pasar justo durante la fiesta. Mamá lleva toda la noche llorando. Javier no sabe cómo reaccionar. ¿No crees que eso fue cruel, Marta? Vi cómo el mensaje aparecía en la pantalla, pero no lo abrí de inmediato. Me preparé una taza de té de jengibre y me senté en el sofá, dejando que el vapor aliviara la tensión en mi garganta. No sentía alegría, pero tampoco culpa. Después de unos 10 minutos, finalmente respondí. Solo unas líneas. No hacía falta más. ¿Dices que fui cruel? Yo estaba en casa. No inicié la videollamada. No me llamé a mí misma su jefa. No hice nada. Y si una sola verdad fue suficiente para arruinar toda la fiesta, quizá esa fiesta nunca estuvo construida sobre nada sólido. Presioné enviar. No esperaba respuesta. Media hora después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era Isabel. El mensaje era breve. Nunca esperé que eligieras esta forma para vengarte de la familia. Cerré los ojos y me recosté en la silla. ¿Vengarme? ¿Eso era lo que creían? Solo recordaba haber sido apartada de un evento familiar. Recordaba cómo se me negó mi lugar como hija solo porque mi trabajo no era suficientemente impresionante. Recordaba haber pagado docenas de facturas en silencio durante 2 años sin recibir una sola llamada para preguntar si estaba bien. Recordaba haberme esforzado tanto por ser aceptada, por ser amada. Y ahora, había dejado de intentarlo. Alrededor de las 10 de la noche, recibí un correo electrónico de Javier. Marta, lo siento. No lo supe antes. De verdad respeto tu trabajo y la forma en que guardaste silencio hoy. Nunca me he sentido más avergonzado, pero no por ti. Lo leí con calma y respondí sin prisa.
No necesitas disculparte, Javier. Cada quien es responsable de cómo elige ver a los demás. Y no te preocupes, nunca mezclaré asuntos familiares con el trabajo. Pero espero que ahora entiendas que, a veces, el silencio es la mayor fortaleza. Presioné enviar, apagué la pantalla y coloqué el móvil boca abajo sobre la mesa. Al día siguiente, fui a la oficina como siempre. Había informes que revisar, reuniones que preparar y un mundo que seguía girando. Solo que ahora había una diferencia. A partir de ese momento, ellos, los que una vez me descartaron, sabían exactamente quién era yo. Y sin un solo grito, sin acusaciones, los había dejado en silencio. A la mañana siguiente, al entrar en mi oficina, el sol atravesaba los paneles de cristal, proyectando un cálido resplandor dorado por la sala. El aire estaba tranquilo, como si el universo me regalara unos minutos de calma antes del ruido del día. Me senté en mi escritorio, encendí el ordenador y abrí el correo electrónico. En la bandeja de entrada prioritaria había un mensaje sin leer. Remitente, Javier Ortega. Hice clic. Asunto, perdón y despedida. Marta, no sé por dónde empezar. Pero después de anoche no pude dormir. He estado pensando, lo que pasó probablemente no debió suceder delante de tanta gente. Pero al mismo tiempo, siento una extraña claridad, especialmente sobre ti. No me avergüenza que seas la hermana de Lucía. Me avergüenza no haber visto antes quién era ella realmente. No puedo seguir en una relación donde no existe el respeto más básico. Desde hoy, estoy terminando con Lucía. Gracias por guardar silencio ayer. Y gracias por la forma en que lideras, con calma, fuerza y justicia. Leí el mensaje 2 veces. Luego me recosté en la silla. No me alegraba que Lucía fuera dejada. Solo sentía que, por fin, alguien de fuera había visto lo que yo viví durante años. Esas cosas que me dijeron que exageraba. Esos momentos en los que me llamaron fría por no decir nada. No respondí. No hacía falta. Pero unas 2 horas más tarde, mientras revisaba el resumen financiero del equipo de contabilidad, mi teléfono se iluminó. Mensaje de Lucía. Marta, sé que estás ocupada, pero ¿puedes hablar con Javier por mí? Está malinterpretando todo. Miré el mensaje con calma. Sin moverme. No respondí de inmediato. Menos de 5 minutos después, otro mensaje. Eres su jefa. Tienes influencia. Si le dices algo, cambiará de opinión. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia la calle llena de gente. Pensé en todos esos años en los que deseé un solo mensaje de Lucía preguntando cómo estaba. Una palabra de ánimo cuando fracasaba. Pero nunca llegó. Y ahora que su relación se había desmoronado, la persona a la que acudía era a mí. No para disculparse, sino para que lo arreglara. Volví a mi escritorio y escribí. Javier no se fue por algo que yo dijera. Se fue por quién eres tú. Y quizá, por primera vez, lo vio con claridad. Lucía no respondió de inmediato. Pero 1 hora más tarde, llegó otro mensaje. Tienes razón. Pero no quiero perderlo. Voy a cambiar esta vez. Por favor, solo esta vez. No respondí. No por enfado, sino porque ya había pasado la etapa de tener que explicar. Esa tarde, al salir de la oficina, la brisa de la primavera todavía era fresca. Pero el atardecer teñía los tejados de un profundo color naranja. Caminé hacia el aparcamiento sin prisa. Sin preocupación. Tal vez, por primera vez en muchos años, me sentía ligera. No había buscado venganza. Simplemente viví mi verdad y dejé que lo demás se revelara solo. Lucía había provocado ese final por sí sola. Y Javier, una vez deslumbrado por la fachada de una familia perfecta, había visto finalmente lo que había debajo. Esa noche, puse una antigua lista de reproducción. La misma música que solía escuchar en mis primeros días con la startup, cuando me sentía invisible. Pero esa noche, la melodía sonaba como una afirmación silenciosa. Había salido de las sombras. No gritando, sino manteniéndome firme. Y eso era lo que Lucía, o cualquiera en mi familia, nunca vio venir. Ya no necesitaba validación. Solo necesitaba ser yo misma y vivir lo que de verdad merecía. 1 semana después,
En una rara tarde de domingo, cuando decidí no tocar el portátil, sonó el timbre. No esperaba a nadie y estuve a punto de ignorarlo. Pero algo me hizo mirar por la mirilla. Eran mis padres. De pie frente al portón. Me quedé inmóvil unos segundos, dejando que mi mente procesara lo que estaba viendo. Isabel sostenía una pequeña bolsa, su rostro cansado. Fernando tenía los brazos cruzados, los ojos menos duros que la última vez que hablamos. Pero aún con esa rigidez habitual. Abrí la puerta sin decir nada. «Hola, cariño», dijo Isabel primero, con la voz ronca. Como si acabara de bajar de un vuelo largo. «¿Podemos entrar a hablar un momento?» Me hice a un lado en silencio. Sin abrazos, sin saludos cálidos. Solo un silencio pesado que se extendía desde el pasillo hasta el salón. Serví un poco de agua, puse 2 vasos sobre la mesa y me senté frente a ellos. Isabel miró alrededor del apartamento, sencillo, ordenado, sin ninguna señal de que ellos formaran parte de mi vida. Fernando fue el primero en hablar. «Sobre el cumpleaños de tu madre». Dije cosas que no debía. Guardé silencio. Él me miró, luego continuó, esta vez más lento. «Quizá hemos sido un poco duros contigo. Lucía está hecha un lío desde la ruptura y tu madre no para de llorar. Así que queríamos sentarnos a hablar como familia». Yo seguía en silencio, solo asentí levemente. Quería ver hacia dónde iba todo esto. Estaba acostumbrada a las introducciones largas antes de que llegaran al verdadero motivo. Y justo como esperaba, Isabel intervino enseguida. «Bueno, en realidad tenemos una propuesta». Dudó, luego puso la bolsa sobre la mesa y sacó una hoja impresa. «Lo hemos pensado. Ahora estás estable. Tu trabajo va bien. Si fuera posible, quisiéramos pedirte una contribución mensual de unos 2.000 euros. Solo lo suficiente para cubrir gastos, seguro y algo para la jubilación». La miré. 2.000 euros al mes. Fernando se apresuró a aclarar, como temiendo que malinterpretara. «No es mucho para alguien en tu posición. Somos familia, Marta». Me incorporé un poco en la silla y hablé con voz firme. «¿Y Lucía?» Isabel dudó. «No está bien desde que lo dejó con Javier. Está desanimada. El trabajo no va bien. No podemos presionarla». Solté una pequeña risa, no por amargura, sino porque todo me resultaba tan familiar. Lucía siempre era la que no podía ser presionada. Y yo siempre era la que sí podía soportarlo todo. Los miré directamente. «Si Lucía acepta aportar su parte, 1.000 euros. Yo firmaré un contrato claro, donde se especifique que cuando ambos fallezcan, todos los bienes, incluida la casa, pasarán a ser míos». El silencio llenó la sala. Fernando frunció el ceño, el rostro enrojecido. «¿Nos estás poniendo condiciones a tus propios padres?» No pestañeé. No son condiciones. Son principios. Ya gasté casi 15.000 euros en esta familia durante 2 años sin que nadie lo reconociera. Si quieren que continúe ayudando, las cosas deben quedar claras. Isabel miró a Fernando, su voz empezó a temblar. «Quizá deberíamos pensarlo». Pero él se levantó de golpe, golpeando la mesa con la mano. Haciendo vibrar los vasos. «La criamos durante más de 20 años y ahora, cuando pedimos un poco de ayuda, nos exige un contrato. Increíble». Yo permanecí sentada, sin apartar la mirada de él. «Papá, no te debo nada. Si crees que criarme fue una inversión que necesita retorno, podemos calcularlo línea por línea, pero no lo pagaré con más silencio». Parecía querer responder, pero se detuvo. Labios apretados. Irritado. Isabel se levantó, le tomó del brazo con suavidad. «Vámonos». Yo también me levanté. Los acompañé hasta la puerta. Sin abrazos. Sin despedidas. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, solo quedó la brisa suave entrando por el balcón. En esa quietud, supe que un capítulo había terminado. Y esta vez, la que escribió la última línea fui yo.